Vamos a iniciar orando. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de ser parte de la edificación de la iglesia. Con toda humildad declaramos, Rey, de que tú eres el que nos guía, tú eres quien nos enseña, la unción misma nos enseña, y gracias, Cristo, porque tú a través de nosotros en nuestras asignaciones tú te manifiestas. Así es que nos declaramos rendidos completamente al gobierno del Espíritu Santo. Amén. Tenemos aquí el escenario donde estábamos hablando de Herodes, que él, por congratularse con los judíos, mete a la cárcel a Pedro. Ya había asesinado a Santiago y ahora tenía preso a Pedro. Y veíamos de que este hombre realmente había sido este rey Herodes, el nieto de Herodes el Grande. Realmente había tenido una operación política que había sido aceptada entre los judíos. Entonces él, de una u otra manera, por congratularse, pues trata de detener el avance del reino, aunque a lo mejor no sabía que eso era, ¿verdad? Simple y sencillamente, bajo una óptica política, él dice, bueno, pues aquí yo quedo bien con el sistema, quedo bien con el sistema religioso también. Pero bueno, Dios está por encima de todo eso, y vamos a ver qué hace con Pedro. En el 12:7 dice: y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro dándole un golpe en el costado y le dijo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces le dijo al ángel: cíñete y ata tus sandalias. Y así lo hizo. Luego le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y habiendo salido le seguía, y no comprendía que lo que hacía el ángel era realidad. Y aquí recuerdo que Gaby al último nos participó en un sentido de un lenguaje profético que hay aquí, pero que es muy, muy interesante analizar. Dice: y el ángel se presentó, la luz resplandeció en la celda, despertó a Pedro dándole un golpe en el costado y le dijo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de sus manos. Aquí hay una similitud muy fuerte con la muerte de Lázaro. ¿Sí? El Señor le dice respecto a Lázaro, dice: él no está muerto, sino que duerme. Aquí vemos de que a Pedro hay algo muy similar. Lo tiene que despertar y luego lo desata. En otras palabras, se le cayeron de las manos las cadenas. En el caso de Lázaro, le dicen que le desaten las venas. Tus sandalias. El ceñirse era el ceñirse un cinturón. ¿Sí? Que el cinturón lo que hacía es el control de la fuerza. ¿Sí? En otras palabras, eso daba estabilidad en esa forma de vestirse. Lo que le llaman el core, los que saben del trabajo de pilates y todo eso, porque en el vientre, en la musculatura del vientre, se supone que está toda la fuerza, una gran parte de la fuerza y espalda baja que sostiene el cuerpo completo, la caja torácica. Por eso dice que nosotros tenemos el cinturón, ceñidos con el cinturón de la verdad. Ok, y es importantísimo aquí de que hoy, con el entendimiento que tenemos, la fuerza, porque después no solamente es, fíjese qué interesante, tanto el ceñirse los lomos con la verdad y las sandalias representan autoridad, los pies representan autoridad. Entonces aquí, como vemos, dos connotaciones muy fuertes. Ok, una vez de que la gente despierta, la pregunta es: ¿a qué despierta? Este es un punto importante que tiene que ver con la reforma, doctor. La reforma lo que está trayendo es un despertar. La reforma actual, sí, por supuesto. Estamos hablando de esta reforma. ¿Qué tiene que ver esto, señor Ortiz? Es algo muy fuerte. La iglesia realmente está avivada. ¿Por qué? Porque ya tiene vida en sí. La vida Zoe la avivó. Nosotros no necesitamos un avivamiento del sentido de más vida, no, porque la vida está ahí, ya está presente. Por eso es que el lenguaje tiene que ir cambiando. Esta reforma, doctor, también va a provocar un cambio en el lenguaje. Tiene que provocar un cambio en el lenguaje. Entonces, ¿qué ocurre? Si la iglesia ya tiene vida, está avivada por la vida Zoe,
Lo que pasa es que está adormecida. En otras palabras, tiene que salir de este sueño, de estos ojos cerrados. Pues un letargo, señor Ortiz, y los ojos cerrados equivale a tener un velo, ¿sí? Porque los velos, ¿qué es lo que cubren? La visión, la vista. Entonces fíjese qué interesante. Se corre el velo y aquí va la primera pregunta para el panel y para todos. Nada más déjeme hacer una pregunta. ¿Tenemos problemas en la transmisión, Sergio? ¿Está caída? ¿Está caído el audio? Nada más video, pues. Bueno, esto se está grabando, entonces lo van a subir a YouTube. Cuando hay resistencia es que hay victoria. Claro, y hay victoria, por supuesto. Entonces, fíjese qué interesante esto. Aquí, esta reforma, si se corre este velo, si la gente despierta, si abre los ojos, ¿cuál será el principal objetivo que tiene que empezar a reconocer la iglesia? Una visión. ¿Cuál es la visión del reino y la visión en la verdad presente? Tiene que ser el propósito eterno. ¿Sí? O sea, en otras palabras, ya no la visión de las personas, la visión de Dios. ¿Por qué? Porque mientras la iglesia no se alinea a un propósito eterno, gracias ahí a las personas de medios, todos los planes pueden girar entonces a una activitis congregacional que no tenga nada que ver con lo que Dios ve. En otras palabras, toda actividad congregacional tiene que estar supeditada al propósito eterno. Sí, doctor. Sí, esto es muy importante porque a mí me gustaría que cada vez que habláramos del propósito eterno lo dijéramos, porque hay mucha gente que tal vez nos oye por primera vez o que no ha entendido. El propósito eterno es que todo esté sujeto a Cristo, que Cristo sea el centro, que Cristo sea, esto fue planeado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo, que el Padre quiso que a Cristo se sujetara todo lo que está en el cielo y en la tierra, y todo se sujetara a Cristo. Entonces, en realidad, este despertar nos tiene que llevar a eso, porque yo me acuerdo antes que se hablaba de los avivamientos desde que yo entré, pero nada más con el fin de las almas que se iban a salvar. Pero ahora entendemos que un avivamiento como se entendía antes no debe incluir solamente eso, sino autoridad, dominio, sobrenaturalidad, poder y entronización en los lugares principales de gobierno de la tierra. Y otra parte muy importante, que es la formación de Cristo en las personas. Por eso el propósito eterno lo pudiéramos definir. Para esto le tiene que ayudar mucho a la gente. Es la voluntad amorosa del Padre, primero, de hacerse conocer por medio del Hijo impartido en la iglesia para que Cristo sea el todo en todo. Entonces ahí, si se fijan, ya queda más expandido todo un concepto de propósito eterno que al fin y al cabo es reunir todo en Cristo. Pero es una voluntad amorosa del Padre, porque primero tenemos que definir que esto es algo que se definió entre ellos y que es el amor del Padre que se hace conocer a través del Hijo. La cuestión es que como ahora el Hijo no lo podemos ver como algo externo, sino impartido, porque al ser la ayuda idónea en la tierra, ¿sí?, es la iglesia la que está encargada de darlo a conocer. En otras palabras, de manifestarlo. Por eso, todo lo que coopere con el propósito eterno pueden ser diferentes cosas. Primero, hablarle de Cristo a las personas que no lo conocen, para que lleguen a la paternidad. Segundo, que toda actividad que nosotros hagamos, incluyendo las congregacionales, tenga como la finalidad que la esposa crezca. En otras palabras, se le forme Cristo, llegue a la madurez para que dentro y fuera de las congregaciones Él llegue a ejercer la autoridad en toda actividad humana. Y ahora sí, Él sea el todo en la política, Él sea el todo en los deportes, en la economía, en absolutamente todo. Entonces, el gobierno, esto que decía ahorita el doctor, de que cuando se entendía
la filosofía o el enfoque era un avivamiento, generalmente era salvación exclusivamente, es una parte, y milagros. ¿Y dónde quedaba la formación de Cristo? No, no estaba contemplada. ¿Dónde quedaba que la gente empezara a ejercer su asignación ya como maduros? Si te puedes hacer un poquito más para atrás para ver al doctor, un poquitito, ándele ahí, ahí nos alcanzamos a ver todos. ¿Y dónde quedaban todas las áreas gubernamentales? Entonces esto se excluía. Realmente no se estaba trabajando conforme a una visión divina. Simple y sencillamente, y ojo, no quiero en lo más mínimo ser irrespetuoso en esto, porque no nos corresponde, pero porque los milagros tienen su lugar, la salvación tiene su lugar, los dones tienen su lugar, pero otra vez, es solamente una fracción o un enfoque de todo que tiene que ver con el Cristo. Claro, o sea, por eso es que aquí lo primero que esta reforma tiene que estar trayendo, que tiene que ser cristocéntrica, es recuperar el entendimiento de un propósito eterno. En otras palabras, volver al plan. Así lo podríamos definir, volver al plan, doctor. Y otra cosa que pues apenas se está revelando, aunque esté en las escrituras, pero mucha gente no lo veía así, la unidad del cuerpo con la cabeza. Eso. El cuerpo, la iglesia está unida a la cabeza. Entonces, cuando contemplamos esto, cuando analizamos esto, vemos que cambian un montón de paradigmas que teníamos. Totalmente. Y sobre todo, desde luego, no me voy a meter a esto porque yo prometí que nunca me iba a meter ya a eso. Sobre todo en las cosas escatológicas, tiene mucho que ver el hecho que entendamos que Cristo, la cabeza y el cuerpo están unidos. Esto es básico para poder entender este propósito eterno, sobre todo para entender la ejecución del plan, ¿sí? Porque si no estuvieran unidos, no habría la ejecución de Cristo en la tierra, sino que la iglesia sería como un ente solo, ausente, autónomo. La iglesia no es autónoma, la iglesia no se manda sola, la iglesia por eso tiene cabeza y ya está unida a la cabeza, ¿sí? Entonces esto es indispensable entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que está trayendo esta reforma? Pues por lo menos regresar al plan original, o sea, volver a lo que siempre estuvo en la mente del Señor, ¿verdad? Que le llamamos propósito eterno. Hay algunos saludos ya, Sergio, comentarios, y ahorita si quieres regresamos o querías comentar algo. No, algunos saludos, nos están viendo y les queremos saludar: Mario Flores, Lupita Peinado, Jorge Iniestra, Liliana Gallegos de Puerto Vallarta, Marta Álvarez, Lalo Arrieta, Giselle desde Chihuahua, Joana Sansi desde Italia, y Rodolfo Amador desde la Ciudad de México, Ligia Alvarado desde Costa Rica. Y bueno, ahorita sí, Ligia Alvarado, ahorita estaremos mencionando algunas otras personas que se están conectando. Bueno. No olviden compartir la transmisión, que por favor. compartan, por favor. Entonces le dice, cíñete, cíñete. Primero, fíjese qué interesante, porque aquí hay muchos elementos proféticos. Primero le dice que se vista. Ponte tu túnica, ¿verdad? ¿Cuáles son los vestidos hoy en la que la iglesia tiene que operar? Son los vestidos de justicia. Entonces, aquí hay tantos elementos de la verdad presente en este evento, mucha riqueza. Por eso otra vez, fíjese, le dice levántate pronto, y las cadenas se le cayeron. Entonces cíñete y envuélvete en tu manto y sígueme. Ok, está el elemento del cinturón. Vamos a partir de ahí primero. ¿Cuál es la verdad en la que opera la iglesia? Los lomos tienen que estar ceñidos por la verdad. ¿Pero cuál verdad? Es Cristo, pero vamos más allá. También en la interpretación de todas las cosas mediante la verdad presente. Entonces, ¿por qué? Porque otra vez regresamos al plan llamado propósito eterno. Pero lo que nos toca ejecutar ahora a nosotros tiene que ser en la verdad presente. Ya no en las sombras, ni figuras, ni tipos. Porque la gente puede decir, ok, volvamos pues al propósito eterno, pero vamos a las simbologías. Vamos a estar utilizando lenguaje que no tiene que ver con nuestra realidad. Estar utilizando
ritos, estar queriendo ser a lo que no fuimos llamados, queriendo ser otra vez, por ejemplo, israelitas, cuando la iglesia es un linaje real, escogido. Compuesta de Sí. gentiles y judíos. Sí, pero a lo que me refiero es que cuánta tendencia hoy hay por judaizar. No, sí. Entonces, pero la religión judía no promete nada, pues no hay nuevo nacimiento, no hay espíritu, no hay nada. no hay. Por eso el enfoque que estoy dando es lo siguiente. Ok, volvimos, o sea, se cayó el velo. Entendemos ahora el propósito eterno, pero tiene que ser ejecutado de acuerdo a la verdad presente. Que esta es la verdad en la que opera la iglesia. Y luego después sigue las sandalias. Ahora sí, si usted entiende verdad presente, va a entender autoridad delegada. ¿Sí? Y pues importantísimo. Otra vez, ¿por qué? Porque si todo va a quedar bajo el gobierno de Cristo, gobierno y autoridad es algo que no se puede desligar. Entonces, ¿cómo puede operar la iglesia en una autoridad si no entiende que le fue delegada, no fue ganada? Por eso, ¿qué es lo que hace siempre el enemigo? Siempre va a atacar a la autoridad de la iglesia. El concepto de la autoridad siempre va a ser un concepto que las tinieblas van a tratar de minimizar. Claro, y sobre todo utiliza la condenación. O sea, ¿por qué? Porque como estás condenado, acuérdate que la regaste, acuérdate que fallaste. ¿Cómo es posible? Tú ya deberías hacer esto, tú ya deberías estar acá, entonces no tienes autoridad. Ese es el lenguaje de las tinieblas. Cuando se entiende, porque ¿quién de nosotros no sigue fallando en algo? Todos seguimos fallando en algo. Por eso, si nuestra impecabilidad personal fuera la que nos dotó de autoridad, no tendríamos ninguna. No tendríamos ninguna. La autoridad con la que opera la iglesia, estas sandalias, ¿sí?, los pies, tienen que ver con, exactamente, la autoridad delegada por causa del sacrificio perfecto de Cristo. Y entro a otro punto clave, pero también que nos hace migrar forzosamente al nuevo pacto de la verdad presente. Muchas personas que mezclan pactos dicen que lo que le da autoridad a un hijo de Dios son sus altares personales. ¿Sí? Tu altar de oración, tu altar de ayuno, tu altar de lectura bíblica. A eso le llaman en muchos lugares, inclusive en el lenguaje apostólico, altares personales, donde dicen que eso es lo que le da autoridad a las personas. Esto en el nuevo pacto no es bíblico, ¿no? Es importante la oración, importantísima. Es importante conocer el logos, el rema y el grafos. Ya no nomás el logos, todos, importantísimo. Pero para una cuestión de autoridad delegada por Dios, Él no iba a hacer descansar la autoridad en personas que se lo pudieran ganar, porque se echaría a perder el plan. ¿Sí me explico? Y no nada más gracia, doctor, es estratégico. Es un asunto estratégico. Si Dios dijera, mi esposa va a operar en la tierra en base a sus méritos, pues olvídese. El plan sería sumamente frágil. Otra vez, ¿sí? El plan o propósito eterno se vería afectado de una manera tan frágil, sería tan frágil. ¿Por qué? Porque mientras tengamos este elemento, cuerpo, seguimos fallando. Y la parte mental que no hemos renovado. Entonces, ¿qué pasaría con la autoridad de la iglesia? Sería cíclica. Pero imagínense nada más el problema tan serio que sería esto. Vamos a suponer que la iglesia en Agua Viva de Delicias ya maduró y ya no falla. Pero tenemos una bronca. Resulta que la que está en Zacatecas sí falla, y que la que está en Puebla sí falla. Entonces, ¿qué pasaría con la autoridad de la iglesia? Ya no estoy hablando de una congregación. Sería intermitente. Porque resulta que en ratitos merece autoridad, en ratitos no merece, en ratitos está posicionada, en ratos no está posicionada. ¿Se imagina el problema operativo? Se imagínese usted que es un hombre de negocios que tiene diferentes sucursales, que de repente usted dijera, no puede vender porque amaneció de malas un gerente. Hasta que esté de buenas puede vender. Y los de allá de Chihuahua, no, porque mi gerente se equivocó, dio un mal precio, entonces ahora nadie vende. O porque hace frío, se resfrió. Entonces, ¿se imagina el serio problema
que la autoridad con la que opera la iglesia sea una autoridad generada por su propia justicia? No se puede. O sea, la operación, ¿a qué se reduciría? A nada. Entonces, ¿qué pasa? Hay un altar desde donde se genera autoridad. Sí, por supuesto. Seríamos vulnerables. O sea, no avanzaría esto. No podría avanzar. ¿Cuál es el altar que le generó la autoridad a la iglesia? El altar que el Padre se provee a sí mismo. El que todas las justas demandas de la ley y del corazón de Dios quedan satisfechas. Lo que pasa es que la única persona que podía satisfacer esas demandas fue el que cumplió toda la ley. Entonces, Él nos traslada su autoridad, nos transmite esta autoridad por gracia. Por eso la iglesia trabaja con una autoridad delegada, no ganada. Entonces, tiene un fondo y un trasfondo de amor, por supuesto, pero también de inteligencia operativa. Ya estamos hablando de un plan estratégico divino donde dice, a ver, momento, la iglesia tiene autoridad para operar y se la delegué yo. A ver, que alguien lo contradiga. Entonces se puede levantar el acusador, pero ¿qué dice el Padre? Jamás, jamás tus acusaciones van a proceder de algo que ya fue juzgado y pagado. Por eso tenemos la imagen mental de que abogado tenemos para con el Padre. Ya no es tanto para un perdón de pecados, doctor, sino para una operatividad de que ese abogado recuerda que la iglesia opera en base al perfecto sacrificio del Hijo. Pastor Sergio y luego el doctor. Sí, bueno, queremos saludar a Leví, a Elizabeth desde Nueva York, a Candy Arrieta, a Juan Rivera desde Chihuahua, a la doctora Marta Acosta. También hay un comentario de Jorge Iniestra. A ver, Jorge. En relación a precisamente a lo que estaba comentando, apóstol, dice: el plan eterno estaría en peligro si se sostuviera por el hombre. Claro. Por eso sabiamente Dios nos hizo morir juntamente con Cristo. Claro, así es, Jorge. Precisamente por esto vemos otra vez la claridad de las componentes de lo que es Dios, hasta donde nos alcanza a comprenderlo. No solamente es amor, es perfección, es sabiduría, es justicia, está enmarcado en la perfección. Entonces, por eso el plan que va a ejecutar la iglesia, Él lo blinda. Quedó blindado, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Por eso otra vez establecemos de que se tiene que operar en conocer esta verdad presente, porque si no fuera mediante la verdad presente, sí estaríamos teniendo serios problemas porque no estaba blindado el plan. Es más, el plan apenas, ¿cómo le diré? Si fuera mediante una mezcla o los pactos anteriores, ni siquiera había el cumplimiento en el pacto anterior de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, operativamente, ni siquiera la iglesia existiría y Cristo no estaría impartido. Por eso todo está fríamente calculado. Todo está trazado en una lógica perfecta desde la mente de Cristo. Doctor. Sí, a mí es cuando empezaba a leer las epístolas, siempre me impactó lo que decía Pablo de que la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Realmente el que ha entendido la justicia de Dios, indiscutiblemente, que en vez de lo que piensa la mayoría, que no cree esto, que lo va a impulsar a seguir una vida pecaminosa y perdida, es al contrario. Cuando se entiende bien en su dimensión que somos la justicia de Dios, nosotros los creyentes, cuando se entiende esto, indiscutiblemente que sube el nivel de nuestra fe, porque acuérdense que la fe va creciendo y va creciendo. Sí, y vamos a volver al punto del que va a decir que nunca se va a poder salir de él, ¿eh? A veces se va a tocar, a veces no. El propósito eterno, todo se cumple en Cristo. Y no es solamente en el efecto futuro, sino en el efecto de lo que Él ya hizo, como predicábamos y enseñábamos el domingo. Mucha gente ve las piedritas en vez de ver la roca. La roca es Cristo como persona, la obra perfecta que Él hizo, encuadrado en un plan
perfecto. Que aquí lo vamos a ver más adelante, cómo le va a Herodes. Por eso es que nadie puede ir por encima de lo que este plan perfecto ya dictaminó, ¿verdad? Continuamos, Gaby, ¿o tú querías decir algo? Solamente me recordaba, apóstol, Sí. Cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, da ciertas características, que Jesús se quita su manto, se ata una toalla a la cintura, se ciñe, trae un lebrillo y lava los pies de los discípulos. Después Pedro le dice, lávame todo, o sea, no nomás los pies, sino las manos y la cabeza. Y por eso Jesús le hace ese hincapié: solamente tus pies es necesario que te lave. Y lo mismo que hago yo con ustedes, quiero que lo hagan con los demás. Era tipo y figura de una autoridad delegada. Así es lo que está diciendo Pedro al no entender esto que es alegórico, ¿verdad? Él cree que él todavía no se le ha revelado la justificación. Es que en esta justificación nosotros hemos sido ya posicionados donde Él nos posicionó, no solamente perdonados. Pero ¿qué significa que se tienen que estar lavando los pies? Pues que bueno, definitivamente en un caminar, y aquí entra otro punto claro, en este mundo, en su asignación, que aquí tiene que estar uno entendido que la plenitud del mover divino en cada persona es en su asignación. Es que eso es muy importante. Porque ¿qué pasa? Ok, bueno, yo esté o no en mi asignación, ¿puedo llevar a gente a Cristo? Por supuesto que sí. Es más, es una obligación de todos, predicar a tiempo y destiempo. Pero el problema es que ¿cómo llevo al gobierno de Cristo al lugar de mi asignación si no estoy en mi asignación? Por eso el plan queda fracturado. Pero no el plan, sino en la ejecución del individuo. ¿Sí me explico? O sea, no que el plan diga se va a detener, no, pero yo como Rafael Ugarte, yo, personalmente, ¿cómo llevo a ese gobierno de Cristo a donde me asignaron desde la eternidad si no estoy ahí? Entonces, por eso es tan importante. Ahora, en mi caminar, ¿por qué se ensucian de polvo los pies? Porque también esto lo tenemos que tener claro. Nunca tenemos que tener justificación para pecar, jamás. El que justifique su vida en el pecado, déjame le digo una cosa, no sale de él. Todo lo que justificamos nos va a terminar gobernando. Siempre acuérdese de eso. Todo lo que yo justifique me va a terminar gobernando. Ok, pero hay un roce normal, ¿sí? Cuando uno realmente está llevando a cabo la tarea del gobierno de Cristo, porque a veces puede perder el control, a veces se puede enojar, a veces puede dudar. ¿A poco no hemos pasado por situaciones que a veces uno dice, ¿por qué? Ese tipo de cosas son las que tienes que estar continuamente lavándose. En otras palabras, regresando a la base, tocando base. Ok, en el mundo podréis tener aflicciones, sí, ¿no? Lo tenemos claro. Y va a haber situaciones donde podamos perder hasta cierto punto la vida del espíritu en el sentido de la ejecución, no la vida del espíritu, ¿sí? Sino que hay momentos en que somos carnales todavía. Pues claro. Entonces, claro, este lavamiento es lo que está diciendo, ubíquese, regrese. Porque acuérdese que también hay un serio problema, y aquí vamos a pedir que participe la gente, que se nos enseñó muy mal lo que era la vida del espíritu. O sea, la gente decía, no, es que la vida del espíritu es nada más cuando usted siente las ñañaras de la presencia. Eso es la vida del espíritu, tener visiones, tener sueños. No, esa es una manifestación. Esa es una parte. ¿Cuál es la vida del espíritu realmente? A ver, es la vida impartida de Cristo. Por eso mucha gente, fíjese bien, puede tener experiencias de que lo ministraron y sintió muy bello y jamás cambiar. Ah, caray, ¿por qué no? ¿Cuánta gente? Y no quiero que se tome a crítica ni mucho menos. Lo hemos visto cientos de veces que oramos por personas y caen. Y qué bueno que caigan, ¿no? Pero ¿qué pasa si no se les forma Cristo? Una experiencia bonita y muy suave, porque se descansa, se da paz, la gente se levanta como, hasta dice que se levanta más ligerito, ¿verdad? Sí, pero si no se disciplina su vida, como la vida del espíritu,
Viviendo en el Espíritu. Por más caídas que tenga, no pasa nada. ¿Por qué? Porque como se nos enseñó que la vida del Espíritu era eso, esas sensaciones, no, esos tienen una parte nada más. Pero vivir en el Espíritu es vivir de acuerdo a los impulsos de la nueva genética del Espíritu que tenemos, llamada la ley del Espíritu de vida. Está muy claro en Romanos 8:2. Vivan por el Espíritu. Adelante, Pastor Sergio. Sí, a mí algo que me gusta mucho dentro de lo que Dios de alguna manera, ¿cómo se puede decir?, registró en las Escrituras, es precisamente hablando ahorita de lo que es el elemento humano, ¿no? Y como decía también Jorge Iniestra, de que Dios sabe perfectamente que dentro de los planes, la asignación de lo que Él establece, siempre el factor de riesgo es el factor humano. Entonces los planes de Dios son perfectos, los que de alguna manera no podemos llevarlos a cabo somos nosotros, si no actuamos de acuerdo a la naturaleza que ahora hay en nosotros o a los diseños de Dios. Entonces, reflexionando eso, podemos ver cómo Dios manifiesta muchas debilidades dentro de la escritura de la humanidad para poder hacer ver que mientras el humano se rige por sus propias formas de pensar, por sus propias capacidades, siempre hubo margen de error, siempre. Entonces Dios no tiene ningún empacho en poder mostrar todos esos grandes errores que se cometieron a lo largo de la historia. En una ocasión, no sé si era usted, apóstol, quien hacía la reflexión de que a Dios no le interesaba en la Biblia presentar una historia perfecta de inicio a fin, sino que al contrario, a fin de poderlo hacer didáctico, de poder enseñarnos, se registran un sinfín de acontecimientos donde se puede ver la desgracia de las tomas de decisiones incorrectas del ser humano. Y en esto podemos ver que Dios estableció de alguna manera algunos planes que muchas veces hemos creído o nos han enseñado que fallaron, ¿verdad? Como el primer pacto que fue con Adán, donde el plan de Dios era bueno. Lo que pasa es que el elemento humano fue el que desobedeció. Después viene ese era un plan individual. Después viene un plan de familia con Noé, donde también era un plan extraordinario para establecer una familia bajo los diseños y los principios de Dios, y sin embargo el elemento humano vuelve a fallar. Después hay un proyecto de nación con Israel, donde el plan era extraordinario y mostrar la grandeza al mundo por medio de una nación gobernada por Dios, y sin embargo vuelve a fallar el elemento humano. Los planes de Dios eran perfectos. Entonces Dios va mostrando todo eso. Pero también me gusta muchísimo que Dios también muestra que dentro de esas incapacidades humanas, cuando se maneja uno de acuerdo a la asignación, al propósito, a lo que Dios está estableciendo por medio de la vida de nosotros, Dios puede utilizar a cualquier persona. Tan es así que en la genealogía de Jesús vemos que aparecen, oí a algún conferencista en alguna ocasión decir, no eran dos mujeres de dudosa reputación, eran de comprobadísima reputación. Claro. Y una de ellas era Rahab, ¿verdad? Y la otra Betsabé. Y vemos que fueron mujeres que pues habían cometido obviamente errores y habían llevado sus vidas de una manera incorrecta, pero cuando se alinearon al propósito eterno, fueron utilizadas por Dios en su momento, y no solamente eso, para ser parte de la genealogía que traería al Salvador a esta tierra. Entonces, ¿cómo Dios contrasta esas maneras que tendríamos que llegar a la reflexión? Que lo más peligroso para nosotros es estar decidiendo y caminando bajo nuestra percepción humana o bajo nuestras capacidades humanas. Y cuando le damos el señorío a Dios de nuestras vidas y caminamos de acuerdo a la asignación que Él puso en nosotros, el propósito que Él puso en nosotros, y somos obedientes a sus diseños y a lo que Él indica que de alguna manera tenemos que hacer, pues estamos asegurando de alguna manera que el plan de Dios se establezca como fue diseñado desde la eternidad para nuestras vidas, y que seamos coadyuvantes en el avance del reino. Sí, nada más que aquí sí es bien importante esto. Todo lo que dice Sergio, yo estoy totalmente de acuerdo con él, pero después de la cruz cambia un orden. Claro. Esto es clave, ¿sí? Antes de la cruz, sí, vemos, es más, el Señor expone las debilidades. Una vez me dijo un maestro ateo,
¿cómo es posible? Tu Biblia está llena de cochinadas, de adulterios. Le dije, sí, fíjese que tiene usted toda la razón, porque Dios no anda ocultándole la miseria a los seres humanos, anda exaltando la perfección de su Hijo. Dios no tiene por qué ocultar la miseria del ser humano. ¿Sí? Lo dejó ver muy bien en Abraham, lo dejó ver en David. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ningún compromiso de andarle cuidando la reputación a esas personas. Lo que estaba haciendo era que todos esos gigantes de la fe también necesitaban a Cristo. Por eso ellos, ¿a dónde fueron cuando murieron? Al seno de Abraham, porque necesitaban a Cristo. No fueron al cielo. Todos esos grandes hombres antes de la cruz fueron al seno de Abraham. Todos ellos necesitaban a Cristo. Por eso inclusive María dice que habla de Jesús como su Salvador, porque María tarde o temprano iba a necesitar ser salva de Cristo. Usted lo puede leer en el Magnificat. Le llama mi Salvador. ¿Sí? En otras palabras, antes de la cruz, todas esas personas, héroes, en lo que hacían correcto eran tipos y figuras de las capacidades del Cristo. En lo incorrecto se identificaban con cualquier ser humano, como tú ahorita lo explicabas. Nada más que hablando del propósito eterno, una vez que Él muere y resucita, ¡pum! ¿Qué cree que ocurre? Se blinda el propósito eterno. Y ahora ya no depende de las incapacidades ni capacidades humanas. Lo que Él hace después de la cruz es que dice, momento, ni siquiera lo van a ejecutar ustedes. Ustedes lo ejecutan, sí, como vasos, como instrumentos. Pero el que va a terminar esto es Cristo a través de ustedes. Entonces Él toma esa posición y por eso Pablo decía, no soy yo, es la gracia en mí. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo podíamos expandir a vive a través de mí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto que dice Sergio es bien importante. Si nosotros vivimos carnalmente, infantilmente, inmaduramente, pues nosotros vamos a dejar de disfrutar muchas de las cosas. Pero el propósito eterno no se detiene. Ese ya quedó blindado. Si no lo hace A, lo va a hacer B. Y si no lo hace B, lo irá a hacer C. ¿Por qué? Porque esto ya no lo puede parar absolutamente nadie. Una vez que el hijo cumplió lo que le tocaba hacer, a ver, deténganlo. Ahorita vamos a ver qué le pasa a nuestro amigo Herodes, ¿verdad? Sí, Sergio. Sí, y dentro de eso, dentro de todo esto que comentaba, que el ser humano era el factor de riesgo, o es el factor de riesgo, lo sigue siendo de alguna manera, aunque Dios se encargó de que ya no dependieran las cosas de la naturaleza humana. Por eso el plan perfecto de Dios fue reconciliar al hombre y que Cristo fuera impartido en la vida de cada uno de nosotros para que ya el elemento humano no fuera quien determinara el éxito o no de las cosas, sino la vida impartida de Cristo en nosotros. El problema es que él sigue siendo un factor de riesgo, el elemento humano, porque nosotros decidimos si queremos que Cristo sea manifestado por medio de nosotros, si queremos sujetar nuestra voluntad, si queremos sujetar el gobierno de nuestra vida al Señor Jesucristo. Y por esa razón, de alguna manera, sigue siendo un factor de riesgo el elemento humano, aunque si el elemento humano se pone bajo el gobierno de Dios y deja que Cristo sea el manifestado, ahí es donde Dios se aseguró de que ya no pudiera haber esa falla, porque ya es el mismo Cristo manifestándose a través de nosotros si le damos el gobierno de nuestras vidas y seguimos el propósito. Sí, nada más que la palabra riesgo, sí, definirla como el riesgo de lo que no vemos manifestado. Claro. No de que esté en riesgo el propósito eterno. Riesgo de que nosotros somos quienes le sujetamos nuestra voluntad para que sea manifestado Él o no, pero si el propósito eterno está blindado y como decía el apóstol, si no lo hacemos nosotros, Dios va a utilizar a alguien más, ¿verdad? Y quisiera saludar, apóstol, a algunas personas. Sí, por favor. Queremos mandar un saludo a Juárez, a Laura Piña, a Avi Ojeda, a Ivette Sosa, a Andrea Migón desde Canadá, Marisa Pérez en Aguascalientes, Diana Quiñones, Valentín Solares desde Guatemala, Pascuala Severino desde República Dominicana, Carmelita Heredia, Tina García desde Oviedo, Asturias, Rosy González, José Baristo, y hay algunos comentarios. Adelante, adelante, de eso se trata, que participe la gente. Sí, voy a dar como 2 o 3 comentarios y luego una pregunta. Jorge Iniestra dice un comentario, dice:
La religión fragmentó la vida del espíritu con momentos, con eventos y actividades y sensaciones. Exactamente. Eso nos confundió y dejamos de entender los impulsos del espíritu en nosotros. Los impulsos del espíritu creo que están diseñados para que estén muy presentes en cada instante de nuestra vida, para así ser efectivos en nuestra asignación y que Cristo sea manifestado hasta lo último de la tierra. Y nada más Saludos. para complementar a que le dice Jorge, Sí, la vida del Espíritu se hizo permanente. así es. Por eso de repente nosotros oímos, no, es que los de la verdad presente parece que no tienen una vida del Espíritu. Al contrario, el que entiende la verdad presente vive una vida del Espíritu. ¿Cuánto tiempo? Permanente. Permanente. Nomás que el que no tiene entendimiento cree que son eventos. Así es. ¿Sí? Como lo explica ahí Jorge, cree que es un evento. Por eso la gente cree que el evento pasó en la adoración. Ya me voy a mi casa y ya no estoy en el Espíritu. No, Señor. El que está en Cristo está en el Espíritu. Su vida espiritual se activó. El gran problema es ignorar la vida del Espíritu. Así es. Esa es la clave de esto, Hay ¿sí? más comentarios. Ignorar la vida del Espíritu. Así es. Perfecto, muy buena aportación, Jorgito. Sí, hay otro comentario de Elizabeth Maldonado referente a esas experiencias que a veces puede haber en el espíritu. Dice, quedan seducidos por la experiencia, pero no desarrollan la vida de Cristo. Excelente explicación ¿Verdad? también. Tina García dice, buenas tardes a todos, que Dios los bendiga mucho desde Oviedo, Asturias. Bueno, algunos mandan saludos, déjenme ver porque hay otros comentarios aquí. Sí, dice Pascuala Severino, ¿a qué se refiere la palabra exactamente cuando habla del seno de Abraham? El seno de Abraham, rápidamente, todos los que eran considerados justos, hasta donde la justicia abarcaba antes de la cruz, ¿verdad? Porque era una justicia temporal y no de una nueva creación, pero que eran considerados justos. Al morir iba su alma y su espíritu a un lugar que era como un paraíso, ¿verdad? Un lugar de características buenas, ¿sí? Llamado el seno de Abraham. Fue lo que le dijo al ladrón. Al ladrón, que le dijo, estarás en el paraíso. Sí, porque estaba hablando del seno de Abraham, no del cielo. Sí, era un lugar que pudiéramos decir era un lugar temporal para que cuando Cristo muriera, ellos fueran evangelizados, pero ya como justos. Y llevar a cautivo la cautividad. Así es, para llevar cautiva la cautividad. Eso, en otras palabras, imagínese esta escena. Todos ellos que fueron justos esperando en Dios, no sabían que era Cristo exactamente, ¿eh? O sea, ellos tenían una esperanza de Dios, lo que vieron, lo que alcanzaron a discernir, y que sus vidas fueron unas vidas apegadas a los principios de Dios, obedientes y apegadas a la ley hasta donde podían. Ahora imagínense que se iban a ese lugar de descanso. Ahora imagínense la escena, Cristo llegando ahí y decir lo que ustedes esperaban, que no lo veían tan claramente, era yo, el Hijo, el que los viene a llevar a su morada eterna. ¿Verdad? Y esa cautividad es liberada, llevando cautiva a la cautividad. Ese era el seno de Abraham, y para los que no iban a ese lugar se llamaba el Hades. Algo que se pudiera decir la antesala del infierno también. Y algo que no les permitía a ellos, que no tenían comunicación. No, y no hable aquí de eso. Bueno. Por último, Valentín Solares nada más nos dice también dentro de un comentario, gracias por la edificación, por la palabra de Dios. Bueno, entonces continuamos. Le seguimos leyendo después de ver todos estos figuras proféticas, ¿verdad? Dice, cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y esto también es muy profético. Las puertas de la ciudad, ¿qué simbolizaban? Gobierno y autoridad, también gobierno. En otras palabras, ahí se celebraban juicios inclusive. ¿Qué significa esto? Fíjese bien, qué poderoso es esto. Una iglesia que se le cayó el velo, que está consciente de un propósito eterno, que opera en la verdad presente, ¿sí? Que ejerce su autoridad delegada,
que avanza, camina, tarde o temprano va a llegar a las puertas de la ciudad. ¿Va a llegar a qué lugares? A los lugares de gobierno y autoridad. ¿Qué es lo que hemos venido declarando por años, y de repente termina un Super Bowl? Uno de los eventos más vistos en todo el mundo. Quiero que entendamos la magnitud de eso, aunque no le guste el fútbol americano, y que de repente haya declaraciones ahí de los protagonistas, que todo esto es obra de Jesucristo, que se lo agradecen al Señor y Salvador Jesucristo. Y de repente vemos a un muchacho joven de 30 y tantos, no creo que llegue ni a 40 años, en una nación que es una nación muy reconocida por el avance que ha tenido en Latinoamérica como Costa Rica. Y es un hombre que es un ministro de la palabra. Ganar la primera vuelta en las elecciones presidenciales. La pregunta es, ¿qué está pasando? Está llegando a la iglesia, a las puertas de la ciudad. Por eso esta reforma, otra vez, tiene que ver con visión, poder, autoridad, compromiso, entendimiento, el seguimiento de este ángel, que lo que estamos simbolizando es el mundo espiritual. Este ángel está simbolizando a la vida que no es terrenal. En otras palabras, guiados por la vida del espíritu, otra vez, ¿verdad? Por eso decía mi esposa, en este caso era el ángel, ¿verdad? Pero nosotros ya no estamos esperando que un ángel nos guíe. Tenemos, aunque va a haber actividad angélica, esa no se termina, pero nosotros ya no somos guiados por ángeles, somos guiados por la vida del Espíritu. Entonces, otra vez, esta vida del Espíritu que están comentando aquí las personas, tiene que ser una constante en nosotros. Yo le quiero exhortar a usted que nos está recibiendo, de veras, mire, no estamos hablando aquí de que somos personas que no nos equivoquemos, que no tengamos errores. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que se ha comprometido con el Señor, que realmente ya no está, pues quiero usar la expresión así, no está jugando a esto. Se la tomó en serio. Ha decidido que su vida quede sujeta a un propósito eterno, enfocarse a esto. ¿Qué va a pasar? ¿Cree que va a fracasar esto? Jamás. Inclusive, ¿cuál era el escenario que estaba ahí? Si la bronca no era con esta chonita, la de la esquina, la bronca con la que tenía Pedro, ¿con quién cree que era? Con un rey. Y ahorita vamos a ver el desenlace de esto, si nos permite el tiempo. Sí, pero hay más comentarios. Bueno, adelante. no, algo bien rápido. A mí me llama la atención esto que dice que se está dando este fenómeno a nivel mundial, porque si analizamos esto un poquito, ¿cuántas personas más que de alguna manera conocían a Cristo o que Cristo era el Señor de sus vidas no han estado anteriormente en posiciones a lo mejor de reconocimiento, donde ganaron ciertas cosas o algo, pero no había habido un mensaje generalizado como lo empieza a ver el día de hoy? Yo creo que hubo otras personas creyentes que lograron a lo mejor grandes cosas y en sus discursos nunca lo mencionaron. Y sin embargo ahora se está viendo algo generalizado, donde las personas ya no exaltan su triunfo personal, donde de alguna manera ya no nada más es el agradecimiento del apoyo a la gente y todo, sino que primero y por sobre todas las cosas exaltan el nombre de Jesucristo. Entonces yo sí veo como una tendencia generalizada a que cada vez más se le está dando el lugar, el reconocimiento a Cristo en las naciones, que la misma gente está de alguna manera despojándose de su gloria personal para darle toda la gloria al Rey. Y yo creo que esto viene en crecimiento. Esto está trayendo una exposición extraordinaria. Me llamó mucho la atención, estaban entrevistando a uno de los jugadores de las Águilas, vi una entrevista en inglés, no recuerdo qué era la posición de él, pero él estaba diciendo que él tenía muy poquito relativamente de conocer al Señor, que lo que pasó es de que en los vestidores hablaban de Dios y que ahí empezó a hacerse primero una reunión dentro de los vestidores del equipo, y que muchos de ellos empezaron a entregarle su vida a Cristo, y algunos de ellos empezaron a tener una vida de cristianismo donde Dios incluso solucionó problemas familiares y empezó a hacer cambios personales en la vida de cada uno de ellos. Entonces, qué impactante de que algo que inició dentro de una plática de vestidores de un equipo llegó ahorita a la culminación de un campeonato como este que tenemos mundial, que se llama mundial.
y donde se le da la gloria a Él por sobre todas las cosas. Entonces yo sí verdaderamente creo que está pasando algo, que esto es algo generalizado, que se está empezando a dar la gloria a Dios en muchos ámbitos y en muchos lugares, y bajo este reconocimiento la gente va a empezar a discernir y a analizar las cosas desde otra perspectiva que a lo mejor antes no lo habían visto. Es que está en la manifestación del reino de Dios. Por eso cuando la gente decía, no, el reino es un asunto que ya ocurrirá ya después del rapto, y escapista, ya a ver quién sabe cuándo, cuando ya se pase lista. No están entendiendo, no han entendido que la manifestación del reino es ya es una manifestación que ya se está dando, y como decía ahorita Sergio, no va para atrás, esto va a ir en aumento. Es la etapa del extendimiento. Sí, la extensión se le llama el reino extendido, es la etapa del reino extendido. No el consumado todavía, pero el extendido sí. Entonces al rato vamos a ver a cineastas, en vez de estar produciendo pura pornografía y cochinada y violencia, al rato vamos a ver cineastas. Pues ahorita estábamos leyendo la entrevista del que produjo la película del apóstol Pablo, diciendo, nos comprometimos en que fuera 100% bíblica y con todos los detalles. Va a ser una obra extraordinaria. Al rato vamos a ver a los científicos decir, ¿saben qué? Me equivoqué, públicamente quiero declarar que la evolución es un mito, que realmente todo esto ha sido un diseño perfecto desde el principio. Claro, al rato vamos a oír a los políticos decir, ¿saben qué, señores? Estuvimos haciéndole daño a las naciones por mucho tiempo, pero nos arrepentimos. Jesucristo es el Señor de México, lo vamos a ver. Entonces, esto no lo para nadie. Por eso, con todo respeto lo digo, yo no quiero ser burlesco ni mucho menos, pero cuánta gente se ha ofendido porque hemos predicado del reino como una realidad presente, ¿sí? Que se está manifestando y que les molesta porque dicen, no, el reino va a ser allá cuando lleguemos al cielo. No, esto es una realidad que ya está operando, la extensión, y que esto va en aumento. Esto no lo para nadie, joven Ortiz. Adelante. Sí, yo creo que estamos viviendo un tiempo muy especial. No hace mucho tiempo atrás, cuando se hablaba de Cristo, se recibía a Cristo, se entendía de Cristo, pasaba un proceso muy lento de un cambio verdadero y no dejaba de existir el yo. No había esa transición tan rápida. Hoy en día podemos observar y verlo muy palpable, que la gente que está recibiendo a Cristo está dándole automáticamente la gloria a Dios y dejando el yo, y vemos una generación muy diferente en ese sentido. Entonces hay algo que se está cociendo en los cielos y en la tierra. Así es. Y viene con tremendo poder. Muy poderosamente. Ahorita que hablabas de lo de, para entender todavía cómo los elementos de la edad presente están, aunque no lo conozcan. Ni, los jugadores pues no son teólogos, pero ellos decían, pues teníamos un problema. Dice, queríamos ir a la iglesia y los juegos son los domingos. Pues ¿cómo le hacemos? Queremos congregarnos. No, pues ahora tienen un pastor que va con ellos. Está un pastor ahí predicando y les está enseñando la palabra. ¿Qué significa? Que el día del Señor no es el domingo, el día del Señor no es el sábado. Otra vez, la vida del Espíritu es una vida continua. O sea, el edificio no es los cuatro paredes. Entonces, ¿qué es lo que se fijan que los elementos de la verdad presente ahí están? Ahí están los elementos de la verdad presente. Bueno, continuamos porque pues ya ¿qué nos queda? Se nos fue el tiempo. Entonces Pedro, al volver en sí, porque Pedro todavía no creía, cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Cuando habían salido, avanzaron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, al volver en sí, dijo, ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. En otras palabras, ¿qué creía que le estaba pasando Pedro? ¿Él qué creía que le estaba pasando? Él creía que estaba en una visión, en un sueño. Y dice, espérame, esto ya es una realidad. ¿Qué capta de esto? Que la iglesia va a pasar del discurso al hecho. Primero tiene que venir la visión celestial. Primero tiene que venir el establecimiento del orden de Cristo, otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque como la iglesia dejó de ser cristocéntrica en la operación, primero Dios está trayendo este orden. Y tiene que ver con el mundo espiritual, por supuesto. Pero de repente, cuando menos lo esperemos,
esto que es una realidad espiritual se va a convertir en una realidad física, palpable. Este hombre estaba diciendo, señor Ortiz, pues sí, qué bonito, aquí ando con el ángel y ando acá flotando, ¿verdad? Y de repente que se da cuenta, no, esto es físico. Y se les abrió la puerta por sí mismo. Se les abrió porque en el reino se van a abrir puertas de manera sobrenatural. Se abren por sí mismas las puertas. Claro. Por eso, ¿quién cree que habla de puertas abiertas? ¿Qué apóstol cree que habla de que se les abrirán las puertas del reino de par en par? Pedro. Pedro es el que habla. Y las puertas del reino se les abrirán de par en par. La gente confunde esto con la apertura del cielo. No, el cielo ya está abierto. ¿Cuáles son las puertas? La entrada a ámbitos donde nunca se ha entrado. Claro, y se van a abrir de par en par. Por eso dice, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud dominio propio, conocimiento. Y dice, y si hacéis esto, no quedaréis sin fruto. Y las puertas del reino se les abrirán de par en par. Entonces, ¿cuántas puertas se van a abrir? Uf. Nomás que como decía Sergio, hay un componente humano que tenemos que estar gobernando continuamente para no echar a perder las oportunidades que se van a abrir. ¿Sí? Pastor Sergio. Bien rápido, referente a esto de las puertas, en alguna ocasión compartí en un domingo algo que era referente a este tema, y en alguna ocasión en un salmo hace referencia a Dios como decía, incluso utilicé la palabra original para los que se apelliden así, no sé si se acuerdan, que es la palabra Pérez, que es de hecho incluso un apellido judío. Y Pérez es quien rompe camino o quien abre puertas o quien va abriendo camino, y hace referencia a Dios de esta manera. Entonces, dentro de eso hacíamos también una reflexión de que no hay necesidad de que las puertas se abran si no hay alguien que la va a cruzar. Entonces, obviamente Dios está levantando un cuerpo, está levantando un remanente que está dispuesto a atravesar esas puertas, y que no va a ser en nuestra fuerza física, sino que Dios mismo va a romper y va a abrir esas puertas para que lleguemos a cruzar a donde Él tiene que llevarnos. Entonces, estar afilados y estar con el oído atento espiritual, porque yo estoy seguro, como todo lo que hemos dicho, tantas cosas que se están abriendo, tantas cosas que se están haciendo presentes, pero hay que estar ahí, hay que estar en la puerta para que Dios abra esa puerta y caminar hacia donde Él quiere que vayamos. Ya está abierto, obviamente, por la obra de Jesucristo, pero nos referimos a situaciones de la vida cotidiana donde se requiere que haya una situación que es imposible para nuestras capacidades o nuestras posibilidades. Dios se encarga de abrir todo eso. Prepárese, hijo de Dios, porque se le van a abrir puertas donde ni está esperando. Escenarios que no se han pisado, la iglesia los va a empezar a pisar. Se nos fue el tiempo, no sé si haya nada más alguna pregunta, Sergio, comentario. Pues saludos nada más también a Rosa María, a Ángela Fierro, a Antonio Mendoza, a Ivette Sosa. Bueno, hay personas diciendo amén a lo que estamos compartiendo. Jesús Rojero, y bueno, pues entre muchas otras personas, Pepe Barrios, Ever Lozano, Rosy Carlos. Hay muchas personas que se han conectado, y pues mandarles un saludo a todos, al pastor Rudy Benavides, a todas las personas que nos están siguiendo, pues les agradecemos mucho, y no olviden compartir la transmisión, porque se queda grabada y la pueden seguir viendo después. Prepárese para recibir noticias extraordinarias.